Todo comenzó de manera inocente, como suelen comenzar las peores pesadillas. Después de una ruptura especialmente amarga, decidí aventurarme de nuevo en el mundo de las citas en línea. Mis amigos me habían convencido de que era la mejor forma de conocer gente nueva, así que finalmente me registré en una de esas aplicaciones. Deslicé sin mucha expectativa hasta que apareció su perfil, Mariana. Tenía algo en su mirada, una especie de tristeza profunda que me intrigó. A veces, creo que la oscuridad en otras personas es lo que nos atrae. Después de algunos mensajes de ida y vuelta, decidimos vernos. Parecía casi demasiado perfecto, pero no le di mucha importancia. Acordamos encontrarnos en un restaurante elegante que ella sugirió. Un lugar caro, fuera de mis opciones habituales, pero me pareció que la ocasión lo ameritaba. Llegué temprano, como suelo hacer, y me acomodé en una mesa en la parte trasera, junto a un enorme espejo que cubría una pared entera del restaurante. Pedí un trago para calmar los nervios mientras esperaba. Era una noche tranquila, casi vacía, y eso me hacía sentir más cómodo. Me preguntaba si habíamos elegido el lugar equivocado, pero pronto ella llegó. Cuando Mariana entró al restaurante, su presencia cambió todo. Era incluso más hermosa de lo que su perfil mostraba. Tenía un aire elegante, pero algo en su forma de caminar me desconcertó, como si no perteneciera completamente a este mundo. Cuando se acercó a la mesa, notó que evitaba el espejo. Me pareció curioso, pero no dije nada. Nos saludamos y nos sentamos. La conversación fluyó con facilidad al principio. Hablamos de lo habitual, trabajos, intereses y esas pequeñas trivialidades que uno comparte en las primeras citas. Pero a medida que la noche avanzaba, empecé a notar algo extraño. Cada vez que Mariana se movía o hablaba, su reflejo en el espejo detrás de mí parecía fuera de lugar. No podía verlo completamente desde donde estaba sentado, pero podía notar que algo estaba mal. En un momento, sentí la necesidad de girarme y mirar el espejo directamente, pero cuando lo hice, Mariana me interrumpió con una pregunta rápida sobre mi familia. Fue suficiente para distraerme y dejé de lado esa extraña sensación. Pero algo seguía picando en la parte posterior de mi mente. Su reflejo no coincidía con sus movimientos. Era sutil, apenas perceptible, pero estaba ahí. Mientras ella levantaba su copa para beber, noté que su reflejo tardaba un segundo más en hacer lo mismo. No era mi imaginación, lo estaba viendo. Me esforcé por seguir la conversación, pero la incomodidad crecía. Intentaba no mirarla directamente, pero era como si algo en su rostro cambiara cada vez que parpadeaba. A veces, sus ojos parecían vacíos, como si la luz no se reflejaba en ellos. Y de nuevo, cada vez que intentaba mirar al espejo, ella encontraba una manera de desviar mi atención. Finalmente, no pude aguantar más y me excusé para ir al baño. Necesitaba unos minutos para recomponerme. Caminé hacia el pasillo que llevaba a los servicios, pero en lugar de entrar, me detuve al final del pasillo, donde podía observar el comedor sin ser visto. Desde ahí, pude ver a Mariana, ya su reflejo. Lo que vi me heló la sangre. Mariana seguía sentada, inmóvil, pero su reflejo estaba mirándome. Directamente. No estaba imitando sus movimientos ni reflejando la escena, como debería hacer un espejo. No, el reflejo tenía vida propia. Estaba sonriendo, una sonrisa torcida, mientras sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora brillaban con una malicia palpable. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Retrocedí lentamente, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Regresé al baño, encerrándome en un cubículo mientras trataba de calmar mi respiración. Lo que había visto no podía ser real. Intenté racionalizarlo, pensando que tal vez era el reflejo de mi propio miedo, de mi mente jugándome una mala pasada. Pero sabía que había visto algo que no debía haber visto. Después de unos minutos,
decidí regresar. Tenía que salir de allí, pero no quería parecer un cobarde. Volví a la mesa, descubriendo que nada había sucedido, aunque por dentro estaba aterrorizado. Cuando me senté, Mariana me miró fijamente, con una sonrisa que ya no parecía amigable. ¿Todo bien?, preguntó. Su voz tenía un tono extraño, casi burlón. Asentí, intentando mantener la calma. La cena continuó, pero yo ya no podía concentrarme. Cada vez que me movía, veía cómo su reflejo me observaba, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Finalmente, la cena terminó. Mariana se levantó primero, y como si supiera lo que estaba haciendo, se paró directamente frente al espejo, bloqueando mi vista. Al despedirnos fuera del restaurante, me sugirió ir a su casa para seguir conversando. Pero no podía. Algo dentro de mí sabía que si iba con ella, no volvería a salir. Me excusé de manera educada y le dije que otro día estaría bien. Su mirada cambió. Durante un segundo, vi algo en sus ojos que no era humano. Era oscuro, profundo, algo que emanaba de un lugar mucho más antiguo y maligno de lo que podía imaginar. Pero en un parpadeo, volvió a ser la encantadora Mariana. «Está bien», dijo con esa sonrisa extraña. «Nos veremos pronto». Cuando ella se alejó, el aire frío de la noche me rodeó, pero el miedo no se disipó. La observado caminar hacia la esquina, y justo antes de desaparecer de mi vista, giró la cabeza lentamente, como si supiera que aún la estaba mirando. Y entonces, lo vi, no era ella quien me miraba, sino su reflejo. Estaba sonriendo con esos mismos ojos vacíos y llenos de una maldad que nunca antes había visto. Corrí a casa esa noche, pero incluso ahora, no puedo sacarme esa imagen de la cabeza. Siento que, en cualquier momento, cuando me mire en un espejo, no será yo quien devuelva la mirada. Había conocido a Clara a través de una aplicación de citas. Llevábamos intercambiando mensajes y por fin decidimos encontrarnos en persona. Habíamos escogido un restaurante peculiar en las afueras de la ciudad que ella había sugerido. Me pareció una elección extraña, ya que nunca había oído hablar de ese lugar, pero Clara era diferente, misteriosa, y eso me intrigaba. Cuando llegué, el lugar ya me dio una mala sensación. Estaba situado en un barrio antiguo, casi abandonado, con edificios de ladrillo rojo y farolas parpadeantes. El letrero del restaurante era apenas visible, con letras gastadas que decían Chesmort. Me reí nerviosamente al leerlo, pensando que era un nombre peculiar para un lugar de comida, pero seguía adelante. La puerta estaba entreabierta y al entrar me sorprendió lo vacío que estaba el lugar. No había clientes y solo se escuchaba una música suave de piano de fondo. Al mirar alrededor, me di cuenta de que las mesas estaban dispuestas con elegancia, pero el ambiente era extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. Un hombre mayor, vestido de camarero, apareció de la nada y me dio la bienvenida. ¿Reservación?, preguntó en un tono tan monótono que me puso la piel de gallina. Sí, reservado para 2, bajo el nombre de Luis, respondí, mirando alrededor en busca de Clara, pero no la veía por ninguna parte. El camarero avanzaba lentamente y me condujo a una mesa en la esquina, justo al lado de una gran ventana que daba a la calle vacía. Me senté, tratando de calmarme. Tal vez ella llegaría tarde. Pasaron los minutos, y mi ansiedad comenzó a crecer. Intenté enviarle un mensaje a Clara, pero no había señal en mi teléfono. Tampoco había ningún reloj visible en el restaurante, lo que me hizo perder completamente la noción del tiempo. Después de lo que parecía una eternidad, la puerta del restaurante se abrió con un leve chirrido, y allí estaba Clara. Llevaba un vestido negro, elegante y ceñido, que contrastaba con su pálida piel. Sonreía, pero había algo en su mirada que me resultaba perturbador, como si me estuviera evaluando.
Perdón por llegar tarde, Luis, dijo mientras se sentaba frente a mí. Su voz era suave, casi hipnotizante. No te preocupes, pensé que te habías perdido, respondí, tratando de sonar despreocupado, aunque la atmósfera del lugar comenzaba a afectarme. Pedimos vino, y el camarero, que parecía sentado a cámara lenta, nos sirvió. Clara comenzó a hablar de cosas triviales, de cómo había sido su día, pero mientras hablaba, empecé a notar detalles extraños. El vino en su copa parecía más oscuro de lo normal, casi negro, y cada vez que tomaba un sorbo, dejaba una mancha rojiza en sus labios. No era un labial, sino algo más denso. La conversación continuó, pero pronto me di cuenta de que ella no me hacía preguntas. No le interesaba saber nada de mí, solo hablaba de sí misma, como si estuviera ensayando un guión. Comenzó a contarme sobre sus citas anteriores, todas en lugares oscuros y aislados, y como ninguna de ellas había resultado como esperaba. Es difícil encontrar a alguien adecuado, dijo mientras jugaba con la copa de vino, su voz llena de nostalgia. La mayoría no son lo que parecen. De repente, sentí una oleada de incomodidad, como si hubiera algo que no estaba viendo, algo que me estaba pasando por alto. Entonces, me di cuenta, el restaurante seguía vacío. No había visto a nadie más entrar o salir desde que llegué. Incluso el camarero parecía haber desaparecido. Intenté reírme para aliviar la tensión. Bueno, espero no decepcionarte, dije, medio en broma, pero mi voz temblaba. Clara me miró directamente a los ojos, y su sonrisa se desvaneció por un momento. Oh, Luis, no te preocupes por eso. Tú ya no puedes engañarme. Su respuesta fue tan inquietante que me quedó paralizado. En ese instante, noté algo que me había pasado desapercibido. En las paredes del restaurante, apenas visibles por la tenue luz, había retratos. Eran antiguos, y cada uno mostraba a una persona con expresión de pánico o terror. Pero lo más perturbador fue que, al mirar con más atención, vi que uno de los rostros me resultaba familiar. Era el hombre que me había atendido al entrar, el camarero. Me levanté bruscamente, incapaz de ocultar mi nerviosismo. Voy al baño un momento, dije, tratan. Clara simplemente asintió, su sonrisa ahora parecía más una mueca. Caminé hacia el baño al fondo del restaurante, pero al llegar a la puerta, algo me detuvo. Era como si una fuerza invisible. ¿Cuándo? Corrió. En ese momento, escuché su voz detrás de mí. Luis, ¿por qué tienes tanta prisa? Me giré y vi a Clara de pie en el umbral de la puerta. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, y su sonrisa era más amplia de lo que parecía posible. Sentí el aire escaparse de mis pulmones mientras su figura se acercaba lentamente. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Era como si el miedo me hubiera paralizado por completo. Lo último que recuerdo es su mano fría tocando mi rostro y su voz susurrando en mi oído. No puedes escapar, Luis. Aquí, siempre hay una mesa para dos. Nunca pensé que me vería en una situación como esta. Después de varias malas experiencias en citas, decidí dejar de intentar conocer a alguien de manera tradicional. Me uní a una de esas aplicaciones de citas que todos usan, pensando que sería más fácil encontrar a alguien que compartiera mis gustos y, tal vez, algo más significativo. Y entonces, la conocí, Laura. Su perfil era perfecto. Teníamos muchas cosas en común, libros, películas de terror, caminatas nocturnas. Pero lo que más me llamó la atención fue una foto de ella junto a un lago, envuelta en la luz tenue del atardecer, sonriendo de manera genuina. Había algo en esa imagen que me atrapó por completo. Inicié la conversación y, para mi sorpresa, ella respondió rápidamente. Tras varios días de charlas, Laura me sugirió que nos viéramos en persona.
Era directa, pero no me importaba. Me gustaba eso de ella. Acordamos encontrarnos en un pequeño café en las afueras de la ciudad. El lugar que elegí no era muy concurrido, pero eso no me preocupó. Me gusta la tranquilidad y tener una primera cita en un lugar donde podríamos hablar sin interrupciones sonaba perfecto. Llegué un poco antes de lo acordado, como suelo hacer. Me senté en una mesa junto a una ventana, desde donde podía ver el estacionamiento vacío. El viento soplaba fuerte y el cielo comenzaba a oscurecerse. Los minutos pasaban y Laura no llegaba. Pensé que quizás se había retrasado. La camarera, una mujer de aspecto cansado, me trajo un café mientras esperaba. A los 20 minutos, empecé a revisar mi teléfono para ver si había algún mensaje de ella. Nada. Ni una sola palabra. Estaba a punto de escribirle cuando vi su figura a través de la ventana. Ella caminaba hacia el café, pero su andar era extraño, como si se moviera demasiado rápido y, al mismo tiempo, demasiado lento. Era difícil de describir, pero algo no parecía estar bien. Cuando cruzó la puerta y entró, la sensación de incomodidad se intensificó. Laura estaba igual que en las fotos, pero, diferente. Había algo en sus ojos, como si estuvieran apagados. Y su sonrisa, que antes me había parecido tan cálida y genuina, ahora parecía vacía, como una máscara. «Perdón por llegar tarde», dijo mientras se sentaba frente a mí. Su voz era suave, pero no del todo natural. Como si estuviera imitando lo que debería sonar como una disculpa. Me sentí inquieto, pero traté de ignorarlo. Quizás estaba nerviosa, igual que yo. La conversación fue torpe al principio. Laura respondía de manera mecánica a mis preguntas, como si estuviera leyendo de un guión. A medida que pasaba el tiempo, noté que no parpadeaba, o lo hacía muy poco. Eso me puso aún más nervioso. Intenté mantener la charla fluida, pero cada vez que hacía una pregunta sobre su vida o su trabajo, sus respuestas eran vagas, casi como si no estuviera prestando atención. Su mirada, en lugar de estar en mí, parecía enfocada en algún punto más allá, como si algo detrás de mí le estuviera llamando la atención. Decidí cambiar de tema y hacerle una pregunta más personal. ¿Cuál es tu mayor miedo?, le dije, intentando aligerar el ambiente. Pensé que podría ser una forma divertida de hablar, considerando nuestro gusto mutuo por el terror. Pero su respuesta fue inquietante. La soledad, dijo, pero lo dijo de una manera tan monótona y vacía que me puso la piel de gallina. No había emoción en su voz. No era la respuesta en sí lo que me asustaba, sino como lo dijo. Era como si no entendiera lo que significaba realmente. Sentí la necesidad de mirarme en el espejo del baño para calmarme un poco. Me disculpé y me levanté, caminando hacia la parte trasera del café. Mientras cruzaba el pasillo hacia el baño, algo llamó mi atención. En una de las mesas cercanas, había un espejo grande, decorativo, justo frente a donde estaba sentada Laura. Sin pensarlo, lancé una mirada rápida hacia él y lo que vi me hizo detenerme en seco. El reflejo de Laura no estaba mirándome. Estaba sonriendo, pero no era la misma sonrisa que había visto antes. Era una mueca espeluznante, torcida, con los dientes ligeramente expuestos. Y, lo más inquietante, era que en el espejo, su cabeza estaba inclinada hacia un lado, de una forma antinatural, como si el cuello estuviera roto. Me quedé paralizado durante unos segundos, incapaz de moverme o de entender lo que estaba viendo. Cuando volví a mirar hacia ella, desde mi perspectiva real, todo parecía normal. Estaba sentada, tranquila, mirándome con esa expresión vacía. Traté de ignorar lo que acababa de ver. Quizás era el cansancio o los nervios de la cita, me dije a mí mismo. Entré al baño, me eché agua en la cara y respiré profundo. Todo estaba bien, solo estaba exagerando, me repetía. Cuando volví a la mesa, el café estaba casi vacío.
Laura no había tocado su taza. Se quedó mirándome fijamente mientras yo me sentaba, y entonces, sin previo aviso, dijo: «Lo siento, por lo que va a pasar». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué va a pasar?», le preguntó, intentando sonar calmado. Ella no respondió. En lugar de eso, me miró directamente a los ojos, y en ese instante su rostro cambió. Su piel parecía volverse más pálida, y sus ojos, que antes ya me parecían apagados, se tornaron completamente negros. No había iris, no había blanco. Solo oscuridad. De repente, el ambiente en el café cambió. El aire se volvió denso, pesado. Sentí que me faltaba el aliento, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho. Miré alrededor, pero la camarera había desaparecido. El café estaba completamente vacío, como si nunca hubiera habido nadie más allí. Laura seguía mirándome con esos ojos negros. Tragué saliva, sin saber qué hacer. Cuando intenté levantarme, no pude. Mis piernas no respondían. Estaba atrapado, clavado a la silla, y mi corazón latía con fuerza. «Debiste haber escuchado», dijo en un susurro. Su voz ahora era diferente, más profunda, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «Siempre estamos aquí. Esperando». En ese momento, las luces del café parpadearon y, por un breve instante, vi algo moverse detrás de ella. Algo grande, oscuro, que no debería estar allí. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera apretándome el corazón. Y entonces, todo se apagó. Nunca he sido fanático de las aplicaciones de citas, pero tras un día particularmente solitario, decidió que era hora de probar algo nuevo. Me registré, subí un par de fotos y me puse a deslizar sin pensar demasiado en ello. La mayoría de los perfiles me parecían irrelevantes hasta que apareció ella, Clara. Su sonrisa me atrapó inmediatamente. No era solo por su belleza, había algo más. Algo en sus ojos, una profundidad misteriosa que no podía dejar de mirar. Intercambiamos mensajes durante un par de días. Sus respuestas eran rápidas, inteligentes y llenas de un humor encantador. Finalmente, tras sentir que habíamos hecho una conexión sólida, propuse que nos encontráramos en una pequeña cafetería en el centro. Clara aceptó de inmediato. Llegué unos minutos antes, como suelo hacer. Siempre me ha gustado observar el ambiente antes de una cita, como si quisiera predecir cómo se desarrollaría todo. La cafetería era acogedora, con un aire vintage. Las luces colgaban bajas, creando un ambiente íntimo. Pedí un café y me senté junto a una ventana, mirando cómo la gente pasaba afuera bajo la luz tenue de las farolas. A los pocos minutos, llegó Clara. La reconocí al instante. Era aún más hermosa en persona, pero había algo en su postura que me llamó la atención. Su caminar era lento, casi como si flotara. Me sentí decepcionado, y por un momento todo mi nerviosismo desapareció. «Perdón por la tardanza», dijo, aunque había llegado exactamente a tiempo. No pude evitar notar que su voz era más suave de lo que había imaginado, casi hipnótica. Nos sentamos y comenzamos a hablar. La conversación fluyó naturalmente al principio. Hablamos de nuestras películas favoritas, música y los lugares que nos gustaría visitar. Pero cuanto más hablaba, más notaba algo raro en su manera de mirarme. Había algo en su mirada que no cuadraba, una intensidad que me hacía sentir como si me estuviera estudiando, como si estuviera esperando algo. Luego, empezaron los pequeños detalles extraños. A lo largo de la conversación, sus ojos se desviaban hacia una esquina oscura de la cafetería. Al principio no le di importancia, pero lo hizo varias veces. Era casi como si esperara que alguien más apareciera.
Mis intentos de ver que miraban fueron infructuosos, no había nada ni nadie en esa esquina. Después de un rato, empezó a sentir una incomodidad creciente. Intenté ignorarla, recordándome que estaba siendo paranoico. Pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, esa sonrisa suya, que al principio parecía dulce, se tornaba más tensa, casi forzada. Sentía que había algo que no me estaba diciendo, algo que mantenía oculto. La cafetería comenzó a vaciarse. Los otros clientes se fueron uno a uno y el barista se retiró al fondo del local. La atmósfera cambió. Las luces, antes acogedoras, comenzaron a proyectar sombras más largas. Y el aire, que al principio era cálido y fragante con el aroma del café, ahora parecía frío, casi pesado. ¿Te gustaría venir a mi casa?, me preguntó de repente. Su voz, aunque seguía siendo suave, ahora tenía un tono diferente. Algo en mí gritaba que dijera que no, pero mis labios no parecían querer obedecer. Claro, respondió, como si mi voluntad hubiera sido apartada. Nos levantamos y salimos de la cafetería. El aire nocturno era frío y húmedo, y la ciudad estaba inusualmente desierta para esa hora. Caminamos en silencio hasta que llegamos a su coche, un viejo sedán que parecía haber visto días mejores. Ella conducida en silencio, y con cada kilómetro que avanzábamos, me sentía más desconectado de la realidad, como si estuviéramos alejándonos de todo lo familiar. Después de unos 20 minutos, llegamos a una zona de la ciudad que no reconocía. Las calles estaban desiertas y las casas parecían más viejas, casi abandonadas. Su casa estaba al final de una calle sin salida, una vieja estructura de piedra oscura que parecía fuera de lugar, como una reliquia de otra época. Clara me miró, y por primera vez, su sonrisa desapareció. No dijo nada cuando me invitó a entrar, pero su mirada era lo suficientemente penetrante como para que mi cuerpo la siguiera sin dudar. El interior de la casa era aún más extraño que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgastado, y el aire era denso, con un olor extraño, a humedad y algo más que no pude identificar. Me guió a través de un largo pasillo, y con cada paso que daba, sentí que la temperatura bajaba, y una sensación de claustrofobia se apoderaba de mí. Finalmente, llegamos a una habitación iluminada solo por la luz de unas velas. En el centro de la sala había una mesa larga, con algo cubierto por un mantel de terciopelo rojo. Clara me pidió que me acercara. ¿Qué es esto?, preguntó, tratando de sonar casual, pero mi voz salió entrecortada. No podía apartar los ojos de la mesa. No te preocupes, dijo ella suavemente. Pronto lo sabrás. Con una lentitud inquietante, levantó la repisa. Lo que vi debajo de mí dejó sin aliento. Era un cuerpo, o lo que quedaba de uno. Desfigurado, irreconocible, cubierto de cicatrices y marcas extrañas. El olor metálico de la sangre me golpeó de golpe, casi haciéndome vomitar. Retrocedí, pero Clara me sujetó del brazo con una fuerza inhumana. Él no fue el adecuado, pero tú eres perfecto, susurró, su voz ahora fría y distante. Intenté soltarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, no solo por el miedo, sino por algo más. Sentí un dolor agudo en mi brazo, y cuando miré hacia abajo, vi que Clara me había clavado una pequeña aguja. Sentí como mi visión comenzaba a nublarse. La última cosa que recuerdo antes de caer fue su risa, una risa baja y espeluznante, resonando en esa habitación oscura. Y luego, todo se volvió negro. Cuando desperté, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Estaba en un lugar diferente, una especie de sótano frío y húmedo. Intenté moverme, pero mis manos y pies estaban atados a una silla. La puerta frente a mí se abrió, y ahí estaba Clara, con la misma sonrisa, pero sus ojos ahora eran completamente negros. «Bienvenido», susurró. «Estabas tan ansioso por conocerme».
Ahora nunca más te irás. Había conocido a Diana en un grupo de senderismo en redes sociales. Era diferente a todas las personas con las que había salido antes, mucho más aventurera y siempre proponiendo ideas locas para nuestras citas. Después de varias salidas convencionales, me sugirió algo inusual, una cita nocturna en medio del desierto. Sonaba extraño, pero atractivo al mismo tiempo. Era una oportunidad de hacer algo emocionante, fuera de lo común. Quedamos en encontrarnos a las afueras de la ciudad, donde empezaba el desierto. Al llegar, el sol ya había caído, dejando el cielo con tonos morados y naranjas que se desvanecían lentamente en la oscuridad. Diana ya estaba allí, esperándome con su jeep. Me saludó con una sonrisa brillante y me entregó una linterna antes de guiarme hacia el vehículo. «Vamos, será divertido», dijo mientras arrancaba. El camino por el desierto era accidentado, pero Diana conducía con destreza. Mientras avanzábamos, las luces del jeep apenas lograban iluminar el terreno árido y vacío que nos rodeaba. No podía ver nada más allá de ese círculo de luz. Sin embargo, me sentí emocionado, la adrenalina de estar en un lugar tan Después de un rato conduciendo, llegamos a un punto donde Diana decidió detenerse. Apagó el motor y las luces, dejándonos envueltos en una oscuridad total. Lo único que se escuchaba era el viento soplando suavemente entre las rocas. «Este lugar es perfecto», dijo mientras se bajaba del jeep. Bajé detrás de ella, y al instante sentí el peso de la inmensidad del desierto. No había señales de vida, ni ruido de animales, ni luces de ciudades cercanas. Era como si estuviéramos completamente aislados del mundo. Me dio un pequeño escalofrío, pero intenté no prestarle atención. Después de todo, esta era una cita, y tenía. «Ven, quiero mostrarte algo», dijo Diana mientras me guiaba más allá de las rocas. Caminamos unos cuantos metros hasta que llegamos a una zona despejada, donde me pidió que me sentara junto a ella en una manta que había traído. Saqué mi teléfono para verificar la hora, pero me di cuenta de que no había señal. Lo guardé de nuevo, recordando que esto era parte del plan, desconectarnos de todo. El cielo nocturno estaba despejado, y las estrellas eran más brillantes de lo que había visto en toda mi vida. Diana estaba sentada en silencio, observando el firmamento. Pero había algo en su quietud que me incomodaba. Se había vuelto completamente silencioso, como si estuviera esperando algo. Intenté romper el hielo con una broma, pero ella no respondió. Fue entonces cuando me di cuenta de lo frío que estaba la noche. El viento había cambiado, trayendo una sensación gélida que no correspondía a la cálida temperatura del día. Me sentí inquieto. «Diana, ¿todo bien?», pregunté, tratando de no sonar nervioso. No respondió. En cambio, se levantó lentamente y comenzó a caminar, alejándose de la manta. Me quedé sentado, dudando si seguirla o no. Pero algo en su comportamiento era extraño. Nunca había actuado así. Me puse de pie y fui tras ella, llamándola de nuevo. A medida que avanzaba, sentía el suelo bajo mis pies volverse más arenoso, más suelto. La linterna apenas iluminaba unos pocos metros a mi alrededor, pero en la distancia vi su figura, quieta, de pie frente a una formación rocosa. «Diana, ¿qué estás haciendo?», pregunté con más firmeza. De nuevo, ninguna respuesta. Me acerqué, pero cuando estuve a unos pasos de ella, noté algo aterrador. La figura de Diana no se movía. Su silueta estaba completamente inmóvil, como si no respirara, como si no fuera realmente ella. Un escalofrío recorrió mi columna. Mi instinto me decía que me alejara, que algo no estaba bien. Fue entonces cuando la vi moverse, pero no fue un movimiento normal. Su cabeza se inclinó hacia un lado, de una manera antinatural, y luego giró lentamente para mirarme.
Sus ojos no tenían vida, estaban vacíos, como si solo hubiera oscuridad detrás de ellos. Retrocedí, tropezando con la arena, y caí de espaldas. Mi linterna se apagó al impactar contra el suelo, dejándome en la oscuridad total. Solo el sonido del viento, ahora más fuerte y amenazante, llenaba mis oídos. Me levanté lo más rápido que pude y busqué la linterna a tientas. Cuando la encendí de nuevo, Diana ya no estaba allí. Sentí el pánico apoderarse de mí. Miré en todas direcciones, pero no había rastro de ella. Estaba completamente solo en el desierto. Grité su nombre varias veces, pero lo único que respondió fue el eco distante de mi propia voz. Intenté correr de regreso hacia el jeep, pero no pude encontrar el camino. Era como si el desierto hubiera cambiado, como si las rocas y el terreno hubieran reconfigurado su posición. Cada vez que creía estar más cerca del vehículo, solo encontraba más oscuridad y arena. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, suave pero claramente audible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me congelé, el miedo me quedó paralizado por un segundo. Giré lentamente, esperando ver algo, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro continuaba, cada vez más cerca. Sin pensarlo dos veces, corrí. Corrí tan rápido como pude, sintiendo la arena suelta bajo mis pies dificultar cada paso. No sabía hacia dónde iba, solo quería escapar de ese lugar. Mientras corría, el susurro se transformó en una risa suave, burlona, resonando en mis oídos. Finalmente, llegué a una pequeña colina de arena y, desde allí, pude ver el jeep a lo lejos. Mi corazón saltó de alivio, pero cuando volvió a mirar hacia donde estaba Diana antes, la vi. No estaba sola. Había otras figuras oscuras con ella, apenas visibles en la penumbra, y todas parecían moverse lentamente en mi dirección. Con el corazón en la garganta, llegué al jeep, me subí y encendí el motor. Sin mirar atrás, aceleré, dejando atrás esa noche aterradora en el desierto. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, no me atreví a detenerme hasta llegar a casa. Nunca volví a saber de Diana. Su perfil desapareció de la aplicación, y cuando intenté buscar información sobre ella en el grupo de senderismo, no había rastro de que alguna vez hubiera estado allí.